Seguimos abordando los preliminares, los propileos de la filosofía política cumulativista y hoy nos planteamos la cuestión de la propiedad. El ser humano es una especie viviente entre miles de millones de especies vivientes que han empezado a existir en nuestro astro, nuestro modesto y pequeño astro, metido en la inmensidad del universo, del cosmos, un puntico entre billones o trillones o cuatrillones de astros, de lugares diferentes. Bueno, pues aquí estamos y hará varios miles de millones. Nuestro astro empezó a existir hará 4.000 millones de años aproximadamente, algo más, y tardó todavía al menos 1.000 millones de años en producir un primer atisbo de vida. Y desde entonces, durante miles de millones de años, han ido evolucionando los seres vivos desde sus humildísimos orígenes, que durante la mayor parte del tiempo transcurrido los seres vivos han sido minúsculos, unicelulares. Bueno, los tienen ustedes en cualquier diccionario de biología ese origen. Y luego, tardíamente, se formaron los actuales reinos vegetal, animal, el de las algas, el de los hongos, que nosotros abusivamente adscribimos al reino vegetal, pero en realidad son troncos filogenéticos diferentes. Aunque desde nuestro punto de vista animal, todos ellos parecen compartir rasgos comunes, pero bueno, los científicos saben que eso no es así. Y dentro de los animales, pues hasta llegar a los cordados, a los vertebrados, dentro de los vertebrados, los tetrápodos, dentro de los tetrápodos, los mamíferos, y ya tardíamente dentro de los mamíferos, los simios, y abusivamente llamados primates. Aquí ha habido un cambio terminológico. Cuando yo estudiaba ciencias naturales en el bachillerato, se llamaba primates únicamente a los monos antropoides, y al ser humano, o sea, los monos superiores, el gorila, el orangután, el gibón, el chimpancé y el hombre, nada más. Hoy se ha extendido y se llama, no sé por qué, de dónde ha venido esa nueva moda terminológica, y se llama primates a todos los simios. ¿Hasta qué punto los lemures, que están un poco en la periferia inferior de los simios, también son primates? Bueno, y bueno, el género Homo se separa de los chimpancés y bonobos hace 7 millones de años, y tardíamente del género Homo van a surgir las especies de Homo habilis, Homo erectus primero, y luego ya, al final, hace 200.000 años, surge la nuestra, que ha demostrado capacidades muy singulares, pero las ha demostrado al final. O sea que la mayor parte de la historia del Homo sapiens ha sido una historia en la cual su modo de vida no difería mucho del chimpancé. Claro, todo esto que estoy recordando tiene importancia si creemos que del hecho se deriva el derecho. Es decir, que el deber ser existe
por virtud del ser. Es una derivación del ser. Lo que es determina lo que debe ser. No significa eso que lo que debe ser sea reproducción de lo que es. Lo que debe serlo en virtud de unas situaciones normativas. Una situación normativa es un estado de cosas complejo que consiste en que un estado de cosas más simple venga afectado por una cualidad deóntica. Las cualidades deónticas son es lícito o es obligatorio o está prohibido. Está prohibido significa que es obligatorio lo contrario, más exactamente lo contradictorio. Es obligatorio que no suceda tal cosa. Esas son las cualificaciones o cualidades deónticas. Que un cierto estado de cosas esté afectado por una cualidad deóntica es una situación normativa. Entonces, la situación normativa que deba suceder esto no es un reflejo de que esté sucediendo esto, porque si fuera así sería muy sencillo. ¿Qué debe hacerse? Lo que se hace. ¿Qué debe acaecer? Lo que acaece. Y evidentemente no es así. Carecería de interés plantearse cómo debemos comportarnos o qué instituciones debemos establecer o qué prácticas o qué costumbres, si lo que se debe hacer y lo que se debe instituir fuera simplemente lo que de hecho hacemos o lo que de hecho está instituido. El deber ser no es una copia del ser en su contenido, pero el deber ser emana del ser. Porque ¿de dónde podría emanar si no? De un metacosmos ideal, de un reino ideal y real de valores, de deberes, de principios. Bueno, pues desde luego ha habido filósofos que lo han creído. Desde Platón, las formas o ideas de Platón, la forma del bien, la forma de la justicia, serían entidades inmateriales, no espaciales, que tendrían un ámbito propio extracósmico de existencia y del cual las acciones humanas participarían, en la medida en que participaran del bien o de la justicia, serían buenos o justos. La filosofía del valor, la axiología, cuyos dos máximos representantes, no únicos, son Max Scheler y Nikolai Hartmann, también piensan en ese reino ideal, pero con una diferencia entre ellos, en la cual no voy a entrar, porque no es mi asunto. Pero bueno, o bien en el pensamiento kantiano, no se postula la existencia de reino alguno de valores, pero sí se postula unos principios regulativos que no tendrían propiamente existencia, porque la existencia es una categoría y como todas las categorías de Kant se aplican en el ámbito del conocimiento de una realidad que viene dada en parte por la cosa en sí y en parte por la propia capacidad cognoscitiva del yo trascendental. Mientras que las ideas regulativas, el número, sería una no realidad, una no existencia que valdría para los propios actos de voluntad, pero que sería totalmente ajena e independiente de lo real. Bueno, yo no estoy seguro de que mi presentación de Kant sea
muy fiel, muy exacta, porque con los cientos, no sé, miles quizá, de horas que durante los años de mi formación filosófica dediqué a leer la obra de Kant y de muchos kantianos, de Cassirer particularmente. Y a pesar de que tuve profesores a ambas orillas de la mar Océana, tanto en España como en Perú y el Ecuador, me inculcaron el estudio de Kant, pues confieso que es un autor, es un filósofo de quien me he sentido hondamente alejado y que me ha resultado hondamente inaccesible, ajeno a todo mi modo de pensar. Entiendo más lo de Max Scheler y sobre todo Nicolai Hallmann. No estaré de acuerdo con su axiología, pero lo entiendo. Bueno, mi línea de trabajo es naturalista y yo entiendo que hay que prescindir de reinos separados, de entes ideales separados del mundo real, de la realidad. Del mundo real y demás mundos posibles. La realidad en su conjunto, yo sigo a David Lewis, el realismo modal de David Lewis, y considero que la realidad está formada por todos los mundos posibles. Y este mundo nuestro, que yo he llamado el de la experiencia cotidiana, es uno de una infinidad de mundos posibles. En la realidad, en este mundo y en los demás, el deber ser se genera a partir del ser. Por tanto, el problema que me planteo hoy, ¿debe existir propiedad o no debe existir propiedad? ¿Debe existir qué tipo de propiedad? ¿Pública o privada? ¿Colectiva o individual? Y si optamos por la colectiva, ¿cuál, de qué colectividad y cómo debe ser esa propiedad pública? Y si optamos por la privada, debe ser la actual, que conocemos, que vivimos, que nos rodea y que nosotros mismos tenemos, por poquita que sea. Estas lentes, pues son mías, las tengo en propiedad. Y la corbata y la silla en que estoy sentado. Pues la mayoría de ustedes tienen, como mínimo, bienes de esa índole. Hasta los más paupérrimos tienen la ropa que lleven encima puesta, a menos que vivan en tal penuria que estén desnudos y descalzos. Bueno, esta distribución de la propiedad que tenemos es una infinidad. Bueno, quizá no es infinidad, puesto que el número de seres humanos es finito, 8 miliardos, o sea, 8 millones de millares, y el número de bienes del planeta Tierra, materiales, hablo de bienes materiales, es también finito, no sé cuántos, habría que expresarlo. En realidad es infinito porque si la materia es infinitamente divisible, cosa que los físicos cuánticos niegan, pues claro, quien tiene una mesa tiene también la mitad derecha de la mesa y tiene la mitad derecha de la mitad derecha de la mesa y así al infinito. En ese sentido podríamos decir que hay una infinidad de bienes. Pero bueno, desde el punto de vista de la práctico, pues el número es finito. No sé, se expresaría por una cifra, uno seguido por 0,00, no sé cuantísimos millones de ceros. Por el cálculo de variaciones, pues sabemos que el número es finito. Aunque dudo que el número de variaciones, combinando los posibles propietarios dentro de los 8.000 millones, con la cifra pavorosa de bienes
dominables por los hombres. Pero es finito. Bueno, desde nuestro punto de vista podemos considerar que es infinito. Y por tanto que habría infinitas distribuciones de los bienes en propiedad privada. Y que la que hoy hay es una de ellas. Y por tanto defender la existencia de propiedad privada es una cosa y defender la actual existencia de propiedad privada es otra. He hablado de propiedad colectiva o pública. No es exactamente lo mismo, pero hoy no voy a hablar de la propiedad pública ni de la propiedad colectiva. Voy a hablar de la propiedad privada, nada más. Y luego algunos han dicho, hay un tercer tipo de propiedad que se llama común, porque viene de una terminología jurídica romana, de bona communia, los bienes comunes en el derecho romano. Pero en realidad esa propiedad mal llamada común es una no propiedad. Voy a explicar brevemente en qué consiste. Para el derecho romano existe, no se usa la palabra proprietas en el derecho romano, sino dominium, el dominio, el dominus, el dueño. La palabra dueño castellana es una derivación de la latina dominus. Dominus con síncopa de la I, domnus, domnus por asimilación de la M, las dos nasales, M y N, domnus, y luego en el castellano medieval, la N reduplicada se palataliza, se convierte en donius, donius, dueño. Luego hay una diptongación de la O en ciertos casos, como podemos, singular puede, puedo. Bueno, pues es eso. Quienes hayan estudiado lingüística histórica del castellano, pues conocen todos esos procesos mucho mejor que yo, que he leído cosas, pero lo que es estudiar no lo he estudiado. Y por tanto, dominus, esa noción de dominus, existe en el derecho romano y se distinguen los bona, los bienes, o sea, objetos o entes materiales que pueden interesar al hombre, se distinguen en tres grupos. Para el derecho romano, bona populi romani, que son de propiedad pública, de nuevo, público viene de populico en latín arcaico, preclásico, o sea, del pueblo, bona populi romani. Dirán, hay otros pueblos, pero el derecho romano no se interesa por los otros pueblos, no se interesa por los bienes del pueblo egipcio, ni por los del pueblo sirio, ni por los de el pueblo ibérico. Se interesa por los del pueblo romano. Esos son bienes públicos. Luego están los bienes privados. Y luego hay bienes que no son ni públicos ni privados, a los que el derecho romano llama comunia, bienes comunes. Pero no es que tengan una propiedad de comunidad. No hay ninguna comunidad que sea dueña de ellos. Los bienes comunes son bienes sin dueño, lo que en el derecho castellano medieval se llama bienes mostrencos. Hoy la palabra mostrenco se usa como un adjetivo denostativo, pero en realidad la palabra mostrenco, el adjetivo, tiene un sentido jurídico bien claro y es bienes de nadie. Bueno, pues los bienes de nadie es lo que llaman los jurisconsultos romanos bona communia. Pero está mal, no es correcto decir en nuestro idioma, ni en ninguno de los hoy
manejados en la investigación filosófica o jurídica, hablar de bienes comunes. Ahora hay una tendencia en filosofía política reciente que frente los resultados decepcionantes y muchas veces sangrantes del capitalismo, de la economía de mercado, de la propiedad privada, frente a lo que se considera, sin razón, bueno, desde mi punto de vista, fracaso de la economía colectiva, de lo que muchos han llamado el socialismo real o el comunismo real, el comunismo marxista-leninista, aunque en realidad es una creación singular que, como yo voy a demostrar en este escrito, no fue en su implementación real, no fue ni marxista ni leninista, fue otra cosa. Por eso el comunismo marxista-leninista nunca ha existido, ni podía existir, es imposible. Es irrealizable, es una utopía más utópica que las de los llamados socialistas utópicos. Lo que existió fue otra cosa. El comunismo soviético, quizá vamos a llamarlo así. Muchos hablan de su fracaso porque fue destruido, igual que podemos hablar del fracaso de la Revolución Francesa y en el siglo XVII de la Revolución Inglesa y de todo lo que dejó de existir, porque en el torbellino, el tumulto, la turbulencia de la historia, pues ha habido creaciones que han tenido su comienzo, su apogeo y su fin. El Imperio Romano. ¿Fracasó el Imperio Romano? Claro, yo creo que no. Ahí no solamente no fracasó, sino que el puente de San Marcos en León, que cuando yo fui, los años en que yo fui profesor en esa universidad, lo crucé muy a menudo, a pie y en bicicleta, es romano. Hace poco hubo una inundación en Aragón y salvó de una catástrofe, de un desastre, un dique romano. Y por supuesto, el derecho, nuestro derecho, es una derivación del romano. Para no hablar de nuestra hermosa lengua, que es de nuevo hija del latín. O sea que no ha fracasado el Imperio Romano, ha sido una de las máximas y más hermosas creaciones de la historia humana, pienso yo. Pero pasó, ciertamente, el Imperio Romano dejó de existir, aunque sin fracaso, por todo lo que nos ha transmitido. Bueno, de manera que, pero en fin, desde la concepción usual que nos han transmitido la clase política, los periodistas, el establishment académico, bueno, pues ese comunismo soviético fracasó. Entonces, frente al fracaso de ambos lados, bueno, lo de buscar un tercero en discordia es muy viejo. Mussolini fue ya su eslogan cuando empezó el fascismo de 1919. Ni comunismo ni capitalismo. Eslogan de Hitler, eslogan de Francisco Franco, del general Francisco Franco Bahamonde, de la Falange, bueno, todo el fascismo, pues también, y otros que sería abusivo calificar, a mi juicio, calificar de fascistas como Perón, el peronismo. Y sin duda otros, muchos otros han dicho ni lo uno ni lo bueno. Pues ahora hay una nueva corriente que conozco mal, que indirectamente conozco por referencias, que exalta como solución para la organización social los comunes. Y los comunes son precisamente bienes que no son ni de propiedad pública ni de propiedad privada. ¿Cuáles son esos bienes? Bueno, el aire no es de propiedad pública ni privada. Y el aire,
el cacho de aire que yo estoy respirando ahora mientras hablo es mío, me lo apropio. Nada me impide, ni fáctica ni normativamente, apropiarme de ese aire. El agua del río, el agua de la fuente, voy a la fuente y lleno mi cántaro, es de todos y de nadie. Los peces, en la concepción del derecho romano, cualquiera va al estanque, al río o al mar y pesca y se adueña de, de esos animales que carecen de dueño y de los cuales puede adueñarse cualquiera. Cuando se adueña, pasan a ser suyos. Antes no eran de nadie, no era propiedad pública ni privada. Bueno, y otros bienes. Podríamos también incluir los bienes que en el pasado se llamaron comunales de los pueblos, que hasta la reforma liberal del siglo XIX, en que fueron privatizados, antes eran bienes comunales que atravesaron estatutos jurídicos diferentes, porque siempre plantearon a los juristas, a los abogados, les plantearon siempre un problema de difícil. Ellos trabajaban con el derecho romano durante siglos, adaptado, en el caso del derecho castellano, pues adaptado por Alfonso X el Sabio, y después, pues, por el ordenamiento de Alcalá, de su bisnieto Alfonso XI, de 1350 por ahí, no recuerdo ahora la fecha exacta. Y en esos esquemas, en el derecho romano no se había planteado exactamente los bienes comunales. Y el bien comunal es un bien, por ejemplo, un terreno de pasto, donde los pastores pueden ir y apacentar sus rebaños. Y llega, pero no cualquier pastor. Los pastores del municipio, por ejemplo. Y llegan a un acuerdo para repartirse. Claro, si todos los rebaños van a la vez, no hay modo de regular. Y hay un aprovechamiento. O lo mismo las aguas de regadío, el famosísimo Tribunal de Aguas de mi región natal, Valencia. Bueno, si es que yo puedo decir eso un poco por extensión, porque yo soy del sur de esa región que tiene su característica levantina propia, quizá más meridional que los valencianos. Pero el Tribunal de las Aguas de Valencia pues es una institución que nos viene de Al-Ándalus, que fue creada por los musulmanes. De nuevo, cuando se dice Al-Ándalus pasó y fracasó, lejos de eso. Al-Ándalus nos ha dejado unos vestigios y una herencia que no seríamos quienes somos sin ese legado andalusí, musulmán, árabe. ¿No? Todos los españoles e hispanoamericanos somos un poco árabes, o no tampoco. Independientemente de los genes, porque sí, hasta qué punto la genética, el ADN de los pueblos árabes y bereberes ha continuado o no en las poblaciones actuales. La verdad es que ese es un asunto, a mi juicio, sin relevancia absolutamente ninguna, no importa. Lo importante es la herencia cultural, la herencia institucional. Bueno, pues esos bienes comunales son bienes mostrencos, pero no totalmente mostrencos. El agua de regadío entre los campesinos de la Vega Valenciana, el agua del Júcar, que es escasa, no es infinita. Y por tanto el riego hay que regularlo. Y se creó históricamente y sigue bajo el poder de Al-Ándalus, del califato de Córdoba y luego del reino taifa valenciano, árabe. Se creó el Tribunal de Aguas
cuya estructura no la conozco exactamente, pero que es un tribunal consuetudinario para regular equitativamente el uso y el disfrute de esas aguas de regadío. Es un bien mostrenco, pero no tanto, y por tanto los juristas a lo largo de siglos, como decía mi profesor de Derecho Administrativo, José Ramón Parada, los bienes comunales han llamado a todas las puertas del, de la calificación jurídica y no se han ajustado a ninguna. Y cuando llegaron los juristas liberales del siglo XIX, no solo en España, en todas partes. Por ejemplo, en Italia, últimamente he leído varias novelas históricas italianas que describen cómo la unificación de Italia acarreó la privatización de los bienes comunales, que también existían en Italia, que fueron acaparados por los ricos, igual que en España, lo cual redundó en un empobrecimiento de los pobres. Los pastores que antes apacentaban sus rebaños en esos terrenos comunales, tuvieron ahora, si el nuevo dueño quería alquilarles el uso del terreno, tenían que pagar un alquiler muy considerable. Bueno, por tanto, los bienes comunales son un caso aparte, pero los bienes mal llamados comunes, como digo, sería más exacto decir bienes no dominados por nadie, que no son propiedad de nadie. Esto, sin embargo, históricamente es así, pero en la realidad de hoy no, porque históricamente parecía que la riqueza aliéutica era infinita y hoy no. Sabemos que los bancos de pesca son finitos y por tanto hay que llegar a acuerdos internacionales adjudicando cuotas de pesca y temporadas de pesca. Y en algunos casos se ha prohibido. Bueno, la caza de ballena no es pesca, porque la ballena no es un pez, sino un cetáceo y por tanto un mamífero. Pero si ustedes leen Moby Dick, de Herman Melville, seguramente la mejor novela norteamericana del siglo XIX, verán cómo un bien mostrenco, la ballena, ustedes dirán, bueno, nadie pensaba en los derechos de la ballena, desde luego que no. Pensaban que era un bien material y cómo mostrenco, y cómo se apropiaban los balleneros. Pues matándola. No, antes de capturarla, había, lo explica muy bien la novela, el que la mataba era su dueño. Y para atestiguar ese dominio que había adquirido con, con los arpones o las flechas, con los dardos, como se le colocaban porque flotaba la ballena muerta, se le colocaba un distintivo que acreditaba a quién pertenecía. Bueno, entonces lo que nos queda es propiedad pública o colectiva, diferencia de la cual hablaré, los bona populi romani para los romanos, para los jurisconsultos romanos, pero que evidentemente a lo largo de la historia, que es mucho más complicada, puede haber habido y hay bienes colectivos, pero no estatales, no públicos. Eso, como digo, no lo abordo en la sesión de hoy. Y nos queda la propiedad privada. Bienes de usted, del otro o de un servidor. Y aquí hay dos cuestiones, de hecho y de derecho. ¿Cómo se origina la propiedad privada?
cómo se originó y cómo se ha restablecido también, porque con la destrucción de eso que he llamado el comunismo soviético, mm, en el comunismo soviético había mucha propiedad privada, porque el criterio orientativo, difícil de implementar, era que eran de propiedad colectiva, no siempre pública, colectiva, los medios de producción, mientras que eran de propiedad privada los bienes de consumo. Esta era la idea. Idea, a mi juicio, discutible, problemática, pero eso lo dejo ahora de lado. Y los medios de producción no eran de propiedad privada, individual. Y al destruirse ese sistema, no es que cayó ni que se derrumbó, no, fue destruido. Al destruirse, los bienes se distribuyeron, se privatizaron, se regalaron a quienes tenían brazos suficientemente largos, palancas, enchufes, influencias, valimientos, cercanía al poder, o estaban mejor organizados para adueñarse de esos bienes. Ahí tenemos un caso, lo mismo que pasó en Rusia, pasó en Polonia, en Albania, en Mongolia y así sucesivamente. Tenemos un caso de instauración reciente de la propiedad privada y, por tanto, de distribución de la propiedad privada. Una entre infinitas alternativas. Se hubiera podido distribuir de muy otro modo, claro está. Por ejemplo, en Rusia nadie pensó en devolver esos bienes a por ejemplo, la tierra, a los antiguos terratenientes de antes de 1917. Pero en países de Europa Oriental sí. Por ejemplo, pues había casas, tierras, fincas que habían sido propiedad de antiguos terratenientes de antes de la caída de los regímenes fascistas de Europa Oriental o de la ocupación alemana, y se planteaba el problema de si entregar esos a alguien que no tuviera nada que ver o entregarlos a los antiguos dueños en el exilio, que habían muerto, pero vivían sus hijos o nietos que ya no hablaban rumano, no estaban desligados, pero bueno, a la hora de reclamar propiedad, bueno, pues se optó por una de las posibilidades. Entonces, lo que nos planteamos es cómo se generó la propiedad privada, cómo hubiera debido generarse o si hubiera debido generarse, y si la propiedad privada que de hecho tenemos hoy está justificada a partir de cómo se haya generado históricamente. Y ese es un problema. Y otro problema es el de si está justificada la propiedad privada y si de estar justificada la propiedad privada lo está aquella que de hecho tenemos. Porque hay muchas justificaciones de la propiedad privada que no justifican la actual propiedad privada, sino alguna propiedad privada. Por ejemplo, en el camino de Path to Servitude, me parece que se llama en inglés, el camino de servidumbre, el camino de la esclavitud, sería quizá más adecuado traducir, de Augusto von Hayek, el famosísimo
economista libertario Hayek, que no solo es economista, sino que es también un filósofo jurídico y político eminente, grandísimo escritor, también representante de la escuela austríaca, que fue protagonista de varias polémicas muy interesantes, en los años 30. Bueno, pues Hayek escribió en el año 44, era un enemigo radical, como su maestro von Mises, de la escuela austríaca, de todo lo que fuera colectivismo, socialismo, economía planificada, todo lo que no fuera, y además lo decía, von Mises habla muy claro, llamo socialismo a la propiedad colectiva de los medios de producción y capitalismo a la propiedad privada de los medios de producción. Bueno, pues von Hayek argumenta que donde los medios de producción sean de propiedad pública, son todos ellos están bajo el mando, eso es una economía de lo que los individualistas, los procapitalistas llaman economía de mando, no dicen nunca economía planificada, ni economía socialista, ni economía colectivista, sino economía de mando. Bueno, porque, claro, el mando implica una coacción, una no libertad. El que está sujeto a un mando, a un mandamiento, pues no es libre de no actuar de conformidad con ese mando o mandamiento. Bueno, pues dice él, esa es una economía de mando, en la cual, en definitiva, hay una autoridad suprema que manda cómo deben utilizarse todos esos medios de producción, incluyendo todas las oficinas de contratación, de empleo. De manera que imaginemos que yo busco empleo, tengo unas determinadas capacidades, grandes o pequeñas, tengo una gran musculatura y soy fornido, robusto y puedo trabajar en trabajos duros de construcción, de minería o para una empresa de mudanzas, de transporte, en que hay que coger en la mano, en los brazos, pesos considerables, o soy muy diestro en ciertas habilidades manuales y puedo ofrecerme para oficios de esa índole, o me he pasado la vida escribiendo, pensando y no tengo esas otras capacidades, pero puedo buscar trabajo de profesor, por ejemplo, o de periodista, o de escritor, o de corrector de pruebas, de marcador, por ejemplo. Tengo una cultura suficiente, pues, puedo ser traductor, bueno, diversas cosas. Entonces, muchos de ustedes, y quien les habla también a lo largo de su vida, han pasado años duros, difíciles, amargos, buscando empleo y no siempre consiguiéndolo, sufriendo en esa busca. Y no digo que todos lo han encontrado porque es absurdo. El que ha tenido éxito al final piensa que todos tienen éxito. Todo es cuestión de proponérselo. Yo sé que no. ¿Hasta qué punto la intervención milagrosa de la diosa Fortuna me ha ayudado en momentos absolutamente desesperados? Pero bueno, muchos pues han logrado llegar a buen puerto, tener un empleo, no digo un empleo estable, pero concatenar empleo y no vivir en el desempleo, en la busca angustiosa de un empleo, que es una de las amarguras de la vida, de los trances duros. Y dice Hayek, yo, en una sociedad capitalista, soy un proletario, imaginemos, no tengo ningún bien, tengo la camisa que llevo puesta y 4 cosillas más, pero no tengo nada, ni una vivienda, vivo de alquiler o en precario o de ocupa,
o en la calle, sin domicilio fijo, sin techo. Bueno, en esas situaciones puedo vivir. No soy no tengo ningún bien importante, ni siquiera una vivienda. Soy un proletario y por tanto solo puedo vivir eh, alquilando mi trabajo. Como dice Marx, vendiendo mi fuerza de trabajo. O como dijera Jorge Manrique, los que viven por sus manos y los ricos. Bueno, pues como yo soy pobre, tengo que vivir de mis manos o de mi cerebro, pero también pasando por mis manos, porque realmente el cerebro, si yo luego eso que pienso, que elaboro, pues no lo transmito por la voz, enseñando, por la pluma, escribiendo, por los dedos, tecleando. Bueno, pues no sirve de nada, que yo simplemente lo piense, no puedo vivir de eso, de pensar. Bien, pues dice, voy en busca de empleo. En la sociedad capitalista me encuentro con que hay instituciones docentes públicas y privadas, eh, periódicos, publicaciones, revistas, casas editoriales, públicas quizá, y también privadas, con una propiedad repartida. Hay una pluralidad de dueños. Entonces yo voy llamando a la puerta, voy llamando donde hay convocatoria de puestos de trabajo, pues voy buscando y presento mi CV, mi currículum a los posibles empleadores. Y es verdad que la mayoría no contestan, la mayoría de los que contestan lo hacen para rechazar de antemano, la mayoría de los que aceptan inicialmente me llaman a una entrevista y el 99% de las veces me rechazan. O cuando es de otro modo, por ejemplo, como ha sido mi caso, eh, dadas mis limitadas características, presentarme a concursos y ahí no se trataba de entrevistas, sino de acudir al concurso, hacer los ejercicios, presentar mi currículum, presentar mis méritos, desarrollar los ejercicios, una lección magistral, un proyecto de investigación. La mayoría de las veces me han cateado, como se dice vulgarmente en España, me han suspendido, me han dado calabazas, que también decimos aquí. Pero donde la propiedad está repartida, dice Hayek, algún resquicio tengo. Similarmente, yo tengo unas ideas determinadas, en su caso, libertarias, que en su tiempo, después de la crisis económica, el derrumbe económico de los años 30, esas ideas libertarias iban contra la corriente, porque del catastrófico balance de la crisis de 1929, todos, o casi todos, habían concluido que algún tipo de intervención pública y de desprivatización total o parcial y de regulación estatal de la economía se imponía. Todos, fascistas y liberales, y por supuesto comunistas, todas las tendencias, prácticamente todas. Y las ideas de Hayek iban contra la corriente. Entonces, y sin embargo, logró, también él atravesó momentos difíciles, fue también muy ayudado, tuvo suerte, muchísima suerte, porque de hecho cuando llegó a Estados Unidos, lo que encontró para trabajar fue de lavaplatos en un restaurante, pero no llegó a lavar platos, que yo, si la historia que yo he escuchado está fundada, no encontró otra cosa, ya se resignó a hacer eso y cuando iba a empezar, el mismo día alguien lo llamó para una ayudantía
a una suplencia en una entidad académica modestita, pero bueno, que ya era dar un primer paso. Bueno, pues lo que él dice es que en el capitalismo tengo todas esas posibilidades. Nadie desde arriba puede mandar que me dejen en la calle, que no me den empleo, ni en una institución, ni en otra, ni en la tercera, privada ninguna, porque no las hay, y pública tampoco. Por ejemplo, un periodista disidente, a quien el periódico oficial, como todos los de la economía colectiva, pues digamos, sus ideas son contrarias al orden establecido y pone fin a su relación laboral. ¿Se queda sin empleo? ¿A dónde acudir? Pues no todos los periódicos son de titularidad pública, ninguno le va a dar empleo y por tanto como periodista ha puesto fin a su carrera. ¿Puede reconvertirse a otro oficio? Pues si lo han puesto en la lista negra, a lo mejor difícil será que encuentre empleo en otra cosa. Desde luego, probablemente, difícilmente en actividad intelectual. Salvo que, bueno, se le perdone y, bueno, haya todo un proceso. En el capitalismo tiene más posibilidades. Por tanto, la propiedad privada se justifica. Tengo más libertad porque donde hay propiedad pública, el más humilde burócrata tiene un poder sobre mí que en el capitalismo no tiene nadie. Porque si un capitalista prepotente, injusto, arbitrario, me despide, y hay otros capitalistas y hay algunas instituciones públicas, eso me da una opción. A lo mejor no tengo suerte, pero hay mayor probabilidad de que algo encuentre donde no dependo de una única autoridad máxima. Ahora, ese argumento, muy bien elaborado, como todo lo suyo, de Hayek yo diría que es mi principal adversario, porque yo voy a defender todo lo contrario. Ahora estoy exponiendo su punto de vista. Bueno, pues el argumento de Hayek justifica que haya propiedad privada, pero no justifica que exista esta propiedad privada, que de hecho existe. Otro argumento, hay varios argumentos así a favor de la propiedad privada. Uno es de Hegel, que es dificilísimo de explicar. Es el argumento de la libertad. El espíritu, como lo llama Hegel, en su metafísica saben que lo primero que tenemos es la idea que a su vez es un resultado de un proceso conceptual. Lo primero que tenemos es el concepto en sí, el concepto de ser, que se transmuta en su contrario, la nada, de lo cual surge el devenir, y así por una serie de ciclos triangulares, todo ello muy geométrico, desembocamos en la idea. Pero la idea es todavía un ente en sí que tiene que exteriorizarse en la naturaleza, convertirse en un fuera de sí, para volver así, es decir, y adquirir actualidad en el ser en y para sí, que es el espíritu. Ese espíritu a su vez atraviesa un ciclo de exteriorización o alienación y vuelta. Bueno, pues el individuo en su entidad, el espíritu, en ese largo itinerario, en esa larga trayectoria, desemboca en el individuo que es un espíritu subjetivo, que para realizarse plenamente tiene que exteriorizarse en las cosas, en la naturaleza, y que para exteriorizarse en la naturaleza tiene que tener algo de la naturaleza, no toda la naturaleza en su conjunto, en la cual nadie puede exteriorizarse, alienarse. No, uno se aliena, se externaliza
en lo que tiene. Y por tanto hace falta propiedad privada para que el individuo alcance libertad. Uno es libre de hacer lo que quiera con lo que es suyo, pero si nada es suyo, no es libre de hacer lo que quiera con nada. Será libre de pensar, pero no libre de hacer. Cualquier libertad de hacer. La de la que yo tengo, por ejemplo, de hacer este vídeo. Bueno, pues es una libertad que tengo porque puedo usar estos bienes de mi propiedad. Por lo tanto, dice Hegel, sin propiedad privada, sin que haya un régimen de propiedad privada, no se realizaría la libertad. Lo que pasa es que Hegel es un defensor a medias de la propiedad privada porque considera que la propiedad privada es una fase en el autodesarrollo del espíritu, pero es una fase de alienación, es una fase de exteriorización, es una fase en la cual el propietario, el dueño de un bien, se convierte en alguien que vive para ese bien. El rico, en vez de vivir de sus riquezas, vive para sus riquezas. Sus sueños, su finalidad en la vida es perseverar en la riqueza y aumentarla, seguir siendo rico y ser más rico. Y todos los que siendo pobres tenemos algo, nos gustaría, vivimos, no es que vivamos todos para lo que tenemos, pero en la medida en que eso condiciona nuestra vida, nuestra, nuestro telos, nuestra voluntad está orientada hacia lo exterior, mientras que el espíritu es una interioridad. La propiedad privada está ahí, es necesaria, pero ha de ser superada. Es decir, ha de ser conservada y anulada a la vez en esa noción tan extremadamente difícil de comprender, tan propia de la filosofía hegeliana, que es la Aufhebung, superación. Bueno, esa superación es de eliminación, negación y conservación a la vez. ¿Cómo lo hace? En la sociedad, cuando la propiedad privada adquiere lo que hoy podríamos llamar una función pública. Cuando tengo un bien, no solo para tenerlo yo, sino para realizar con ese bien mío una función social y por tanto ponerlo al servicio del público. Hacer que la propiedad privada haga el oficio de propiedad pública, bueno, en cierto modo. Todo esto en la jerga filosófica un tanto confusa, opaca, oscura de Hegel, y por supuesto hay que leer a Hegel. Lo que yo estoy diciendo no deja de ser una traducción de su prosa extremadamente abstrusa, difícil, a una terminología que me parece más asequible. Bueno, hay otros argumentos, pero este argumento de que la propiedad hace falta, un régimen de propiedad, para que se realice la libertad, pues yo he mencionado estos dos exponentes, muy distintos, muy alejados, de horizontes conceptuales totalmente diversos, de momentos diferentes también, Hegel y Hayek, los dos germánicos, uno alemán y otro austríaco, y esa justificación, si la aceptamos, es justificación de que haya propiedad privada, no de que exista o se mantenga esta propiedad privada. De manera que, como digo, hay que distinguir los dos problemas, si debe existir la propiedad privada y si debe existir la actual propiedad privada, o si debe no existir la propiedad privada. Bueno, pues, como digo, el problema de cómo surgió es un problema de ser, pero cómo surgió, lo que surgió es aquello
que ha desembocado en la actual distribución de la propiedad privada. No podemos abordar en abstracto cómo surgió alguna propiedad privada, porque alguna que surgió hace miles de años es aquella que ha desembocado en la actual. De manera que podemos decir, bueno, imaginemos otro origen que habría desembocado en otra distribución. Bueno, eso desde el punto de vista de la novela, de la imaginación, de la ficción, muy interesante, pero desde el punto de vista de abordar normativamente la realidad humana, las instituciones humanas, la preceptividad de mantener el orden actualmente existente, el orden de propiedad actualmente imperante, o buscar otro, o pasar a un régimen de propiedad pública o colectiva, bueno, pues es imposible, vamos, plantea una gran dificultad el hacerlo a partir de una distribución original imaginaria, que desde luego se ha hecho, pero, por ejemplo, Rawls. Para Rawls el problema de la propiedad privada no tiene ni de lejos la importancia que tanto se le ha dado, sino que es un problema pragmático, práctico. La sociedad tiene que ser justa. Justa es aquella que los hombres razonables acordarían entre sí en un acuerdo, en un congreso imaginario en que se reunieran bajo el velo de la ignorancia. Es decir, nadie sabe cuáles son sus aptitudes, capacidades, cualidades y defectos. Y negocian un acuerdo unánime para cómo va a ser la sociedad. Con los dos principios de que primero, por encima de todo, la libertad, el máximo sistema de libertades compatibles con iguales libertades de los demás. Por encima de todo. Y en la medida en que la libertad, ese sistema de libertades, lo consienta, otra regla, la segunda regla, y es establecer unos modos de organización económico-social que sean los mejores para aquellos que queden peor parados. O sea, los que queden más desfavorecidos, que dentro de eso queden lo menos desfavorecidos que sea posible. Para esa regulación hay que instituir propiedad privada o no, pues es una cuestión prácticamente técnica. No es una cuestión filosófica fundamental. Bueno, eso piensa Rawls. Y a partir de esa hipótesis, que él sabe puramente imaginaria, es como se puede justificar una sociedad. Y para él, en definitiva, aunque en su primer libro, A Theory of Justice, no lo dice, pero después, en obras posteriores, dice, bueno, yo estoy defendiendo la sociedad norteamericana. Estoy hablando como un occidental de una democracia liberal occidental y concretamente de la norteamericana, que es una sociedad, piensa él, perfectamente moral o altamente moral, que en su constitución, en su configuración, en su funcionamiento, con imperfecciones, refleja ese ideal. Por tanto, en definitiva, él acaba justificando no cualquier sistema de propiedad privada, sino este, que hay efectivamente en los Estados Unidos de América, en su país, en el momento en que él escribe. Bueno, pienso que, claro, las hipótesis imaginarias pues podrían justificar infinitas cosas. ¿Cuál fue exactamente la génesis de la propiedad privada? No lo sabemos. Podemos reconstruir génesis verosímiles. De ellas hablaremos posteriormente en otro episodio. ¿Y qué tiene que ver eso con el problema de si debe existir o no debe existir? Bueno, pues de nuevo aquí hay dos puntos de vista. Hay quien dice, ¿qué pasó y qué ha pasado hasta el día de hoy? Es un asunto. ¿Qué debe pasar? ¿Cómo debemos obrar? ¿Cuál línea de organización o reorganización
social hemos de seguir, hemos de emprender, es otra cosa, independiente de qué pasó. Pero claro, el problema está en que, si volviendo al enfoque metodológico que yo abordaba al inicio del presente episodio, si consideramos que el deber ser es independiente y ajeno del ser, que sea cual sea la realidad de las cosas, y haya tenido esa realidad, la evolución que haya tenido, la génesis que haya tenido, el deber ser es independiente, se impone por sobre el ser y al margen del mismo. Bueno, pues esa dualidad, ese prescindir de qué ha sucedido, evidentemente es la vía correcta. Pero si el deber ser emana del ser, entonces resulta muy dudoso, por no decir erróneo, plantear el problema del deber ser al margen totalmente del problema del ser. En nuestro caso, de cómo se generó, transmitió, evolucionó hasta el día de hoy la propiedad privada. Bueno, pues sobre la propiedad privada continuaremos en el siguiente episodio.